España amaneció hoy con una noticia que duele, que estremece y que vuelve a abrir una herida profunda en la historia de los accidentes de ese país. 2 trenes, una vía de alta velocidad y decenas de familias destrozadas. Y una pregunta que hoy nadie puede responder con certeza: ¿cómo pudo ocurrir esta tragedia? El balance oficial ya habla de más de 40 muertos y una cifra que va a seguir creciendo, y también más de 150 heridos, y una investigación que apenas comienza. Esto ocurrió cerca del sur de España, cerca de la localidad de Adamuz y en la provincia de Córdoba. Soy Valentina Herrera y hoy en Mundo al Día les vamos a contar qué pasó, qué se sabe a esta hora de esta tragedia, qué dicen las autoridades, qué relatan los testigos y por qué este accidente ya es considerado uno de los más graves en la historia ferroviaria de España. El accidente ocurrió el domingo a las 7:45 de la noche, hora local. Un tren de alta velocidad de la compañía privada Aireo, que había salido de Málaga con destino a Madrid, se descarriló cuando circulaba por un tramo recto de la línea Madrid-Sevilla. Los 3 últimos vagones del tren se salieron de la vía e invadieron el carril contiguo. Justo en ese momento, por esa vía, estaba circulando otro convoy de la empresa pública Renfe, que viajaba desde Madrid hacia la ciudad de Huelva. El impacto fue devastador. Los vagones chocaron violentamente y algunos salieron despedidos, cayendo por un terraplén de varios metros. A bordo del tren de Aireo viajaban más de 300 personas y en el tren de Renfe iban cerca de 180 pasajeros. El último balance oficial, confirmado por el Ministerio del Interior de España, elevaba a más de 40 el número de personas fallecidas. Además, más de 120 resultaron gravemente heridas y al menos 43 permanecen hospitalizadas. 12 de ellas están en estado grave, incluso según el reporte de las autoridades. Asimismo, el informe no descarta que la cifra de víctimas pueda aumentar a medida que avanzan las labores de rescate y se levantan los vagones más afectados por el choque. La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata. Ambulancias, bomberos, guardia civil, personal sanitario y voluntarios trabajaron durante toda la noche en condiciones extremadamente difíciles. Viajaba en el Irio de Málaga a Madrid. Iba en el vagón 7, que bueno, ha sido... ¿Carriló? Sí, se quedó como a medio camino de volcán entero. Y yo tuve suerte, pero por ejemplo mi hermana no, y está en la UCI. Yo pensé, hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndole adiós, y se apagó todo, solo chillidos, y intenté ir hacia mi hermana y me dijeron que estás pisando a una niña, entonces no pude acceder, había muchos cachos de tren en el medio y me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana inconsciente, embarazada, y empecé a gritárselo a todo el mundo. Está embarazada, entonces cuando vieron los bomberos, pues fueron a por ella, la sacaron y está en la UCI, no sé nada más, no sabemos qué va a pasar con ella. Ahora mismo no sabemos ningún pronóstico y sé que había mucha gente, muchos gritos, es como una película de terror, justo así. Desde el mismo lugar del accidente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió un mensaje claro a todo el país. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública. Y durante estos días la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos. La investigación estará ahora en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, un organismo independiente. El presidente de Aireo, Carlos Bartomeu, calificó el accidente como raro y extraño y aseguró que la compañía está a total disposición de las autoridades. Es un accidente extraño y hay que ponerse a disposición de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes, sobre todo y como primer fin, para llegar a determinar la causa, qué ha pasado, para que no vuelva a pasar nunca más. O sea, esto al menos tiene que servir para que este episodio, por las causas que delimiten y que esclarezcan, cuando lo hagan no ocurra nunca más. Y ese es el fin principal de la comisión. Luego, si lo que le preguntaban de cuál puede ser la causa que nosotros podamos identificar ahora,
no nos debemos pronunciar y además no tengo criterio para pronunciarme. Están los expertos para eso. El accidente ocurrido en Córdoba no solo ha conmocionado a España, por la magnitud de las víctimas ya está siendo comparado con los siniestros ferroviarios más graves registrados en Europa en lo que va de este siglo. Para entender la dimensión de lo ocurrido en Ademuz es necesario repasar otros accidentes que marcaron a distintos países de ese continente y que dejaron decenas de víctimas mortales. El accidente ferroviario más grave de Europa en el siglo XXI también ocurrió en España. El 24 de julio de 2013, un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol se descarriló en la curva de Angroa, a pocos kilómetros de Santiago de Compostela. El exceso de velocidad fue la causa principal. El balance fue devastador. 80 personas murieron y más de 130 resultaron heridas. Aquel accidente marcó un antes y un después en el debate sobre la seguridad del sistema ferroviario en España. Para encontrar una tragedia ferroviaria con más víctimas mortales en Europa hay que remontarse a 1998, fuera ya del siglo actual, pero aún considerado un punto de referencia. El 3 de junio de 1998, un tren de alta velocidad ICE que cubría la ruta Múnich-Hamburgo se descarriló y chocó contra un pilar de un puente en Esdet, esto es al norte de Alemania. Allí murieron 98 personas y 120 resultaron heridas, convirtiéndose en uno de los peores desastres ferroviarios de la historia europea. Ya en el siglo XXI, uno de los primeros grandes accidentes ocurrió en Turquía. El 22 de julio de 2004, un tren de alta velocidad que cubría la ruta Estambul-Ankara se descarriló dentro de un túnel de la localidad de Pamukkale. El accidente dejó 38 personas fallecidas en un país donde la infraestructura ferroviaria estaba en pleno proceso de modernización. 2 años después, en Montenegro, se registró uno de los accidentes más trágicos de los Balcanes. El 23 de enero de 2006, un tren se descarriló cerca de Podgorica, presuntamente por un fallo en los frenos. Allí murieron 46 personas y 135 resultaron heridas, entre ellas 75 niños, lo que provocó una fuerte conmoción nacional. En Ucrania, el peor accidente ferroviario de su historia ocurrió en el año 2010. El 12 de octubre, una locomotora colisionó con un autobús de pasajeros en un paso a nivel sin vigilancia cerca de Marganets. El choque causó la muerte de 43 personas, la mayoría pasajeros del autobús. Italia también vivió una tragedia ferroviaria en esta década. El 12 de julio de 2016, 2 trenes regionales chocaron frontalmente en una vía única entre las localidades de Andria y Corato en la región de Apulia. El accidente dejó 23 personas muertas y decenas de heridos. España vive hoy horas de luto, de dolor y de muchas preguntas sin respuesta. La prioridad sigue siendo atender a las víctimas, acompañar a las familias y esclarecer qué falló. ¿Qué ocurrió? La investigación apenas comienza y el país entero espera una respuesta clara. Lo invitamos entonces a dejar sus opiniones y comentarios en nuestro canal de YouTube, a suscribirse y a estar muy pendientes de lo que ocurre en Mundo al Día.